manera tiene una explicación con el reciente estudio también de JP Morgan que sitúa a Bolivia con un riesgo país como el segundo riesgo país más alto con 1.513 puntos. Vamos a ver a continuación cuál es el análisis de políticas fiscales del gobierno. Para ello le damos la bienvenida a Miguel Clares, director general de análisis y políticas fiscales, quien está con nosotros. Juan Carlos, adelante. 0,1% de la inversión ha recibido, muy bajo. Bueno, en relación a lo que es esto del riesgo país y la inversión extranjera directa, hay que aclarar algunos fundamentos macroeconómicos principalmente, ¿no? Creo yo los fundamentos macroeconómicos que determinan esto del riesgo país, y se ha reiterado en varias oportunidades desde el gobierno, es el tema de la incertidumbre política que ha existido a través del bloqueo de recursos externos en la Asamblea Legislativa. Y no lo dice solo el gobierno a través del Ministerio de Economía o a través de las diferentes instituciones donde se ha señalado este punto de vista, sino también a través de los informes que las mismas calificadoras de riesgo han podido puntualizar en sus diferentes reportes, ¿no? El tema del bloqueo de los recursos externos ha generado una distorsión y presiones en lo que es el mercado cambiario y por ende también en las diferentes variables macroeconómicas. Esto ha afectado evidentemente lo que es el riesgo país de Bolivia, ¿no? Otro elemento también es el tema de hidrocarburífero. Hay que señalar esto y puntualizarlo porque también se ha informado en los diferentes informes de los organismos internacionales y las diferentes calificadores de riesgo, ¿no? El hecho de no haber invertido en la exploración y explotación de hidrocarburos en gestiones pasadas, en efecto, ha repercutido en lo que es las presiones de divisas también. ¿Por qué? Porque por allá por el 2014, por ejemplo, de todo el volumen de comercialización de diésel, más o menos el 50% era importado y el otro 50% era producción nacional. A la fecha contamos casi con un 90% importado y un 10% de producción nacional. ¿Qué significa esto? Ese 90% que ahora se importa, que es un volumen mucho más alto que el que se tenía en el 2014, se importa más caro porque las presiones inflacionarias, las presiones de precio son a nivel mundial. Entonces el precio de petróleo en efecto es más caro. Entonces nosotros importamos el diésel de manera más cara y se disponen más divisas en ese sentido, ¿no? Entonces esto ejerce ciertas presiones en lo que es el mercado cambiario, en la disponibilidad de divisas y en efecto también la percepción que existe por las calificadoras de riesgo y por ende en los niveles de riesgo país con los que contamos en el país, ¿no? Estamos conversando con Miguel Clares, él es director general de análisis y política fiscal del Ministerio de Economía. Talma, contigo. Gracias, Juan Carlos. Miguel, muy buenas noches. Los saludamos desde Santa Cruz. A ver, el gobierno recurrió al tema de los créditos por una disminución en cuanto a las regalías, por ejemplo, del gas, pero el aparato estatal aumentó, es decir, hay más gastos hoy por hoy. ¿Ustedes han contemplado esta situación? Porque, a ver, estos números no son para nada nuevos. Ya venía, lamentablemente, el riesgo país en ascenso en los últimos informes de JP Morgan. En efecto, como señalaba hace un momento, las mayores presiones de gasto han venido por el lado de la subvención de hidrocarburos, ¿no? Si observamos el déficit fiscal de la gestión 2024, se posiciona alrededor del 10% del Producto Interno Bruto. Si descomponemos esto, o mejor dicho, quitamos lo que es el componente de la subvención de hidrocarburos, más o menos el déficit se estaría posicionando en un 6% del Producto Interno Bruto al cierre de 2024. Entonces, esto refleja el esfuerzo fiscal que hay por la parte del gasto para poder mantener la subvención de hidrocarburos, para que no existan mayores presiones en lo que es el nivel de precios. Si no existiese este esfuerzo fiscal, en efecto, el nivel de precios se vería incrementando mucho más, ¿no? Miguel, y el tema del aparato estatal, los gastos. Es lo que señalaba, ¿no? El tema de la subvención es un fuerte componente del gasto que contiene las cifras fiscales. La variación de un 10 a un 6% es un fuerte componente, ¿no? El tema de la subvención. Ahora, Miguel, ¿en algún momento de estos ya casi 5 años del gobierno actual ha habido una mejoría en el riesgo país, en la inversión extranjera, o ha ido decayendo más bien?
Mira, lo que podemos observar a la fecha, y lo reitero, es el tema del escenario político. Estamos a días de las elecciones, estamos en un año electoral y el tema político no es ajeno al tema económico, al desempeño macroeconómico. Yo me voy a tomar la libertad de poder señalar incluso algunos economistas premios Nobel, como Stiglitz, por ejemplo, que señalaba que la parte política, las acciones políticas tienen un efecto directo en el riesgo país. También Amartya Sen señalaba que los sistemas políticos tienen que generar certidumbre en la economía. También Paul Krugman, por ejemplo, señalaba que el tema de los bloqueos políticos o las malas acciones políticas distorsionan el clima de negocios. Entonces, lo que hemos podido observar estos últimos años es un fuerte componente o distorsiones de acciones políticas negativas que han afectado el desempeño macroeconómico y por ende la inversión extranjera directa también, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con modelo económico, no tiene nada que ver con decisiones macroeconómicas adoptadas por quienes administran, que son el gobierno, lo que está ocurriendo con Riesgo País. ¿No tiene nada que ver con estas políticas lo que le está ocurriendo en este momento a Bolivia? En realidad, los últimos años, como me has consultado, estimado Juan Carlos, el tema político ha tenido un gran peso en lo que es el desempeño macro y por ende estas decisiones políticas también han distorsionado diferentes cadenas de comercialización, y hablo de los bloqueos en carreteras, por ejemplo. Hace un momento se señalaba el tema del crecimiento económico y hay que puntualizar que este ha sido afectado también por el tema de los bloqueos, ¿no? Si se afecta la cadena de comercialización de diferentes productos en el mercado interno, también se distorsiona, ¿no? Lo que es la cuantificación del Producto Interno Bruto, ¿no? En el tema de las decisiones de política económica, como señalas, desde el Gobierno Nacional se han tomado diferentes medidas precisamente para poder mitigar estos efectos que se han ido observando a través de estos últimos años, ¿no? En caso contrario, las presiones inflacionarias o el efecto en diferentes variables macro serían mucho más afectadas, ¿no? Ahora, Miguel, usted mencionaba el tema de los bloqueos. Yo le consulto sobre la seguridad jurídica. ¿Qué papel juega, especialmente, por ejemplo, en una inversión, ya sea internacional o nacional, la seguridad jurídica en Bolivia? En efecto, mira, esta es una muy buena pregunta, precisamente porque el tema de la seguridad jurídica viene ligada para generar buen clima de negocios en el país, y es lo que señalaba hace un rato con el premio Nobel del 2008, Paul Krugman, quien puntualizaba que generar este espacio de seguridad jurídica, un escenario político sin distorsiones de malas acciones que puedan afectar el desempeño macro, puede mejorar la parte de la inversión financiera, ¿no? Entonces es un tema muy relevante, sí, en lo que es la atracción de la inversión extranjera directa. En realidad, la inversión extranjera directa no es un elemento que venga por casualidad o por caridad por parte del resto del mundo, ¿no? Tiene mucho que ver lo que es la certidumbre que hay en el país, y a la fecha, reitero, contamos con una alta incertidumbre política dado este año electoral, y estamos, como señalaban hace un momento, a poco más de una semana de las elecciones, y bueno, genera una cierta incertidumbre por parte de algunos inversores, ¿no? Y es por eso que se ve afectada esta variable también. ¿Qué opina, Miguel, del criterio de algunos economistas que dicen, por ejemplo, que para dar esa certidumbre que menciona se tiene que hacer un trabajo multidimensional, cambios multidimensionales en el país, desde la Constitución, pasando por leyes que se tienen que cambiar, ley de inversiones, por ejemplo, ley de hidrocarburos, etcétera, 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 una ley antibloqueos, dicen por ahí, y que aseguran que este tiempo el Estado, bajo su modelo, se ha dedicado más allá de atraer inversión a monopolizar en algunos rubros esta inversión, poniendo como protagonista al Estado. ¿Qué opina de esos criterios? Bueno, mira, es una interesante pregunta. En realidad, para poder superar todas estas dificultades que a la fecha se están atravesando en el país, se tiene que hacer sí, un conjunto de acciones, pero de diferentes actores económicos, no solo por parte del Estado. Acá contamos con diferentes actores económicos desde el sector privado, la misma población, el Estado, valga la redundancia, quienes tienen una corresponsabilidad
para poder ejercer diferentes acciones y poder superar ciertas dificultades, como señalaba hace un momento, que estamos pasando a la fecha, ¿no? Y parte de la reestructuración o las medidas, las acciones que se tienen que tomar, tienen que ser revisadas cautelosamente, ¿no? Como señalabas hace un momento, la parte normativa, la parte de alguna política monetaria, política fiscal, que necesariamente se tienen que revisar, sí, para poder quizás mejorar o evaluar quizás algunas acciones que se han ido ejecutando de manera constante, que quizás sí requieren un cambio para poder superar estas dificultades que estamos atravesando, valga la redundancia. Una vez más le voy a consultar acerca de las políticas de Estado y una palabra que usted ha mencionado mucho, certidumbre. Hay un 80% aproximado de los bolivianos que se autogestionan sus fuentes laborales. Ellos están muy desconformes con las políticas del gobierno, temas impositivos, por ejemplo. El 20% formal asegura también tener el mismo problema con temas impositivos, con políticas fiscales también que son desfavorables según la misma población, que esto impide, por ejemplo, poder realizar algún tipo de inversión, nuevas inversiones. Bueno, el tema de la certidumbre, como señalaba hace un momento, es una variable donde todos los agentes económicos somos parte de. No solo es la parte del Estado, ¿no? También tiene que ver la parte de los hogares, las empresas, quienes tienen que generar este ambiente de certidumbre, ¿no? Que lamentablemente a la fecha, reitero, ha sido afectada por decisiones políticas o mezquindades políticas dentro del Parlamento, ¿no? De hecho, si vemos un poco más atrás de lo que ha pasado los últimos años, el estancamiento de estos recursos o algunos proyectos de ley que si se ejecutaban en su debido momento, podría haber aminorado o evitado quizás algunas presiones inflacionarias y cambiarias que hemos tenido a la fecha, y que en efecto tiene una incidencia en el tema de la certidumbre o, bueno, el libre ejercicio de comercialización de diferentes actividades económicas, ¿no? Entonces, reitero, ¿no? Es una responsabilidad de parte de diferentes actores económicos, parte del Estado, parte de la Asamblea, parte de las empresas, parte de los hogares. Entonces, es un tema donde la política pública o la política económica, mejor dicho, parte de todos los bolivianos, ¿no? Miguel, una última consulta de mi parte. En el actual gobierno, en la actual gestión de gobierno, ¿es una política de Estado la inversión extranjera, el atraer inversión extranjera o no? Mira, como Estado se han implementado, se han impulsado las diferentes acciones para poder generar cierto ambiente de certidumbre en la economía. Lamentablemente, el tema político por parte de la Asamblea ha generado quizás cierta aversión por parte de algunos inversionistas, ¿no? Reitero, esta no es una variable que venga por caridad o por casualidad. Tiene mucho que ver la parte de la certidumbre y en este caso la parte política, ¿no? Yo como inversor extranjero no podría invertir en un país en el que hay riesgos de incertidumbre política, convulsión social, etcétera, ¿no? Entonces, este elemento, reitero, es muy importante para que los inversionistas de afuera puedan traer este flujo de capital al país. Bien, Miguel, le queremos agradecer muchísimo por concedernos esta entrevista. Tenga usted buenas noches. Muchas gracias a ustedes, tengan muy buenas noches y un saludo nuevamente a la población. Gracias por su tiempo. Miguel Clares nos ha acompañado, director general de Análisis y Políticas Fiscales del Ministerio de Economía, el criterio del gobierno con relación a esto que afecta económicamente al país, que es la falta de inversión, lo poco atractivo que hace tiempo se ha vuelto Bolivia, y no solamente con coyuntura de conflictividad o de elecciones como tal, o de bloqueos, reitero, coyunturales, sino hace ya bastante tiempo que Bolivia se ha ido volviendo un país poco atractivo para las inversiones extranjeras. Habrá que revertir Sin duda alguna. Sin duda alguna, Juan Carlos, y hay que ver qué va a pasar, ¿no? Obviamente, con el nuevo gobierno que ingrese al país. Lo cierto es que nosotros también tenemos que avanzar, son las 23 horas con 6 minutos, hay un gran consejo para compartir con el país. Matías.